Chepetita y Chemichana. Con cualquier raza, mi danza, Mi danza. que me abraza, mi danza, Mi danza. Mi danza. mi danza. ¡Feliz Día Internacional de la Danza! Ja sabeu com estic? Estic feliç! De par en par, Estoy muy happy. hasta el día que me Mira qué temazo de la Fuel Fandango. ¡Vamos! déjame volar del miedo, deja que vuelva al origen. Madre mía, es que estoy... Mira los pelos. Mira Mira los pelos. ¡Vámonos! ¡Ja! Que empiece ¡La parranda! ¡Ah, ah! Mira qué guapa se ha puesto hoy la Visantica. el jaleo ¡Que me abraza! ¡Visantica! con cualquier raza, Mi danza, mi danza. que me abraza, Madre mía, esto es un temazo. Mi danza. quiero volver a ver mi piel. Ay, la fue el fandango, ¿eh? Qué temazaco. Bueno, Chen Gran, Chen Petita y Chen Michana, vaig a esperar a veure si se conecta més gent. Voy a hablar en castellano, que está mi prima Yoli de Ubrique. Así que, hola. Hola Yoli, hola family. Hoy mira la parranda. Hoy vamos a probar. ¿Hoy qué es? Hoy es el Día Internacional de la Danza. Y todas mis amiguis y mis compañeros de vida es algo que está todos los días en su vida. No pueden vivir sin bailar igual casi como yo. Porque yo todos los días que bailo me siento bien. Incluso estando encerrada. ¿Cómo estamos? Si bailas te olvidas de dónde estás. Porque te lo estás pasando bien, estás contigo. Estás estupenda, maravillosa. Así que vamos aquí. A mí es que me quiero volver a poner ese temazo. Mirad, hoy outfit de content. Tenemos pies descalzos, porque hay que sentir como la tierra, Y diréis, a ver, ¿qué es lo que yo creo que es el contemporáneo? Pues es un poco... No sé, me han dicho que no hay una definición exacta de lo que es el content. Es más sentir, ¿no? Es como el clan. Es sentir lo que hacemos. Un poco. Con movimientos con nuestro cuerpo, como estar conectadas, ¿no? Con todo nuestro cuerpo. Entonces, voy a bajar un poquito la voz. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Bueno, la cuestión. Mis amiguis todas hacen contemporáneo. Yo quería hoy este programa de The Fata Fit dedicárselo a ellas. Y para eso me voy a quitar esto, que esto para hablar fatal. Y las gafas, si no se me caen, pues las dejaré. Pues nada, vamos a ver. Me he puesto unos tutoriales y aparte de verlas bailar a ellas, puedo más o menos mirar lo que saben hacer, lo que hacen. Yo voy a intentar imitar. Y si a alguna le apetece darme una clase online, sería very good. Así que voy a ponerme esto, porque vamos a empezar, es lento, O sea, no es como ¡guau! Mega rápido, no, el contemporáneo, que como hay que sentir todo. Entonces, pies, cuerpo, el peso, todo tiene sentido, ¿vale? Es como elevarlo a todo. Y nada, vamos a empezar. Hoy no va a ser muy largo esto porque tengo muchas cosas que hacer hoy, que hoy es el día de la danza y quiero bailar mucho a mi bola. Vale, entonces, el content tal como en clásico, que dice, ¿os acordáis de ese programa de ballet? Pues tiene también una posición. En clásico primera, creo que es así, si no recuerdo mal, y en contemporáneo es
así, en recto. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser abrir bien los dedos de los pies. Vamos a anotar el suelo y vamos a jugar con el peso, que yo tengo bastante. Así que vamos a mover. A ver quién se ha conectado ahí. ¡A tope! ¡Vamos! Vale, voy a levantarme un poco así los camares. Entonces, estando con las rodillas rectas, los pies rectos a la altura de las caderas, que me he informado. No soy profesional, pero yo me informo. Estoy informada, pero mejor buscar profesionales. Voy a poner un temazo mientras vamos calentando eso, un poco de manos, tobillo, todo. Yo es que ya he estirado antes. Llevo desde las 8 dando vueltas por casa, así que imaginaros, yo ya he hecho como 5 maratones, 200 metros de braza, 5000 metros lisos y no sé qué más. Y el salto de obstáculos porque la perra ahora le ha dado por ponerse en medio del pasillo, entonces cada vez que voy hacia la terraza salta el obstáculo y cuando vuelve salta el obstáculo. De hecho culo 2 veces. Vale, vamos a poner otra vez el temazaco. Vamos ahí. Es que no puedo parar de escuchar esta canción. Y para hoy es como maravillosa. Vale, vamos ahí. Hola Moni, buenos días. Alex. Vamos ahí, Vamos a jugar con el peso en las piernas. Ahí. Podemos probar con una pierna solo y siempre volvemos como al sitio, No es tan fácil, como parece, hay que concentrarse. Así que voy a callarme un poquito y me concentro. Un pie. Los brazos, o sea, tenéis que estar rejaladas, así, rejaladas. Los brazos tienen que ayudar como a mover el equilibrio, ¿vale? Acordaros que los pies, estirar los dedicos, ahí. Vale. Mi amiga Bea me ha recordado esta mañana esta canción, que es un temazaco. Ahí vamos a ver. Vale, ahí. ¿Vale? Vamos a poner con otro pie. Cambiamos los pesos. Cuidado con las rodillas siempre. Los brazos ahí. Podemos ir probando toda la... Tenemos que probar nuestros límites. Contemporáneo no hay... Solo está el límite que tú te pongas, ¿sabes? Pero la gente son como muy creativas todas y mogollón de cosas. Todo lo que no te puedes esperar en la danza contemporánea te lo dan. Porque te sorprenden. Tú vas a un espectáculo de arte de danza contemporánea y dices, ostras, esto no me lo esperaba. Eso como a mente libre. Pero tú después, en técnica ya... Si no eres profesional, difícil lo tienes. ¡Bastia! ¡Buenos días! Vale, vamos a pasar a la segunda, que es así, con las piernas abiertas, un poco más abiertas. Entonces vamos a jugar igual con el peso, hay que jugar con el peso. Y a mí me cuesta un poco porque peso bastante, pero de eso se trata. Y otra de las cosas que me gusta de la danza contemporánea, los diferentes cuerpos, ¿no? Que no es como la danza clásica que todos están así, palillitos y no sé qué. No, en danza contemporánea hay un mix de cuerpos que es preciosísimo. Mi danza, que me abraza, mi danza. Y lo que he visto a veces también, los movimientos son como naturales, ¿no? No son como forzados. Si el brazo va para allá, pues lo dejas ir, lo acompañas, y respira. Sí. Uy, esto.
Yo y mi comprendimiento de la danza contemporánea, ya veremos. Ya veremos. Vale, ya como hemos calentado tobillos. Vale, ahora vamos. El brazo es muy típico también de la danza contemporánea cuando hacen el guay, sigues el brazo y lo acompañas. Vale, pero primero hay que como respira, abajo. Y aquí es cuando coge fuerza para subir. Tiene que ser como ¡fum! ¿Vale? No es un... A ver cómo lo explico. Es como que baja, este es el límite del brazo, y aquí abajo es cuando coge la energía y sube, ¿vale? No es así y ya está, no, es, mira, a ver si me sale. ¡Fum! ¿Ves? Llega abajo y levanta. Abajo y levanta. Apoyamos con las rodillas. Los brazos. Vamos a hacer así, mira. Arriba que puedes, arriba. Movimiento natural como la vida misma, natural. Vamos a ir. Esta canción se llama Los Abuelos. Es para mis abuelos, se llama. Grupo Riggy Jacks. Eso cansa también, ¿eh? Va lento, pero que va. Vale, ¿eh? Venga. Ahora. ¿Vale? Vamos a jugar con un poco con... Esto es un poco de probar. Ah, vale, una cosa que se me ha olvidado y que siempre lo dicen los chiquis, es que el counter son 8 pasos siempre, ¿no? Son como 8 tiempos. Puede ser como 1, 2, 3, 4. Sería 4 abajo, 5, 6, 7 y 8. Algo así. No sé contar. Yo no sé contar. Si me he hecho un lío, ahora os cuento. Yo no sé vosotras, pero yo me he hecho un lío con lo de las fases. Chiquetes. Yo no sé vosotros, pero yo no sé. Pregunteu antes de ir al carrer y hacerse una Coca-Cola o un Colacao o lo que siga, un cafenet, un pote de llet, una horchateta, porque vamos, que si la fase 1 es la 0, que si la fase 2 es la 1. Y yo cuando me voy a ver con mi familia y con mis amigas, ¿cuándo? Bueno, es otro tema, ya veremos. Vaig a seguir el calentamiento, que yo no me aclaré. Fase 1, fase 2, relaja 20. Vamos allá. Estoy haciendo un cambio de pesos. He visto una técnica de entrada al suelo, porque hay veces que en contemporáneo entras al suelo también. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer en contemporáneo y yo flipo, ¿eh? Espero que algún amigo mío me dé una clase porque estoy fatal. Vale, entonces es como estamos como primera y ahora la pierna va atrás porque vamos a hacer una caída al suelo con este brazo, ¿vale? Mira, que creo que no se va a ver. Voy a bajar aquí abajo. Pues voy a bajar aquí abajo. ¿Ahí? Espera. No se ve. Es que tengo, mira, tengo mi propio trípode, ¿habéis visto? Mira. Una caixa y unos dominos. Ese es mi trípode. Ahí, perfecto. Está perfecto. ¿Vale?
vamos ahí. Entonces, la caída al suelo. ¿Quién se ha conectado? ¡Toma! Javier está ahí. Ah, que está perfecto, ole, que no sabía que estaba así. Mira la caída al suelo. Mira a ver qué te parece esta, Vale, vamos ahí, pierna atrás. Bajamos el brazo, rodilla, todo el rato tocando el suelo. Giro la pierna por encima y subo. No se ha visto un pimiento, ¿no? Bueno, es una de las técnicas que he mirado para informarme y sería como más rápido, ¿vale? Me voy a poner aquí porque no tengo mucho espacio. Y 1, 2, 3 y rodilla, brazo, mano y giro y arriba. Sería con la otra pierna, me lo estoy haciendo un poco así como la croqueta, un poco croqueta. Se me da mejor hacer la croqueta. Giro y giro y giro y giro para el otro lado. ¡Ay, qué bien! Y giro otra vez. Y giro. Y giro. Creo que me he mareado. Hacer la croqueta cansa también, La croqueta yo creo que también es contemporánea. Ay, madre mía. Solo falta... Voy a volver a subir, que el trabajo del suelo es muy pesado. Y mis amiguis hacen unas cosas maravillosas. Javier Edrosa tiene un espectáculo, una pieza, es que se habla así, tiene una pieza de... no voy a decir nada, es secreto. Se llama Bis, buscarla en Instagram y en redes. Que no la toque. A ver qué dice, ¡Ole! ¡Ole los croquetes! Está de moda que las cosas desapareguen. Sí, están desapareciendo, pero mogollón. Croquetes contemporáneos. Vale, Vale, yo voy a probar en este programa uno que vaig a baixar un moment perquè tinc companyes que quan preparen la pieza, saps? Companyes, com que siga, que agarren lo que tienen a su alrededor, se transformen en esa, se mimeticen, digan que se mimeticen, Lo traduzco en castellano que está también los de Ubrique por ahí. Entonces, yo tengo aquí un sofá, ¡ja! Me voy a mimetizar en el sofá como los 40 días aquí metida en el sofá. Movimientos naturales, la croqueta para abajo, subo. Y vuelvo para atrás. Mira qué pieza me estoy montando yo sola. Otra vez en el suelo. Esto hay que coger las alturas porque si no te tiras como mucho rato en el suelo, ¿sabes? Podríamos hacer como pues, las repeticiones. Hacer el de la mano que me gusta. ¡Ah! Una broma que siempre les hago y que siempre... Una broma porque yo respeto esto, respeto toda la danza y todo lo que... Todas las artes las respeto mogollón. Pero siempre les digo que para ser contemporánea, tienen que saber correr. Todas las piezas, van corriendo en círculo, ¿sabes? Todo el rato. Y se empiezan a perseguir, y se empiezan a unir, ¿vale? Entonces, cuando empiezan a correr todo el rato, me estoy mareando, ¿vale? Ellos se ponen a correr y después aceleran y van como súper rápido, ¿vale? Y de repente ya como que se van yendo. Es como muy típico, ¿no? Contemporáneo el correr. Y ya después hacen como sus frases. Las frases son los movimientos que repiten una y otra vez de diferentes maneras.
Creo que es así. No sé si me he explicado bien o no me he explicado mal. ¿Vale? Es lo que yo entiendo de la frase. La frase no es con predicado y eso, es con todo lo... Son como repeticiones, como si yo estuviese todo el rato. ¿Vale? Pero puedo hacerlo como más suave. Ahí. O podría hacerlo todo súper rápido. Y volverme crazy. ¿Vale? ¿Sí? Podemos elegir. Voy a elegir un movimiento y voy a ir de menos a más y de más a menos. Estoy viendo mogollón de parecidos con el clown. La danza contemporánea y el clown con las emociones. Como movimiento y emoción junto, ¿sabes? Contemporáneo sería o algo así. Sería como ¡buah! Explosivo, me flipa. Y no por hacer risa, sino porque es como sentido, ¿no? Es todo un poco de contemporáneo. Esto es súper, mira, esto es súper natural. Este movimiento me ha salido súper natural. Danza contemporánea, eso es, eso me gusta, eso es. Vale. Vamos a ir. A mí me gusta mucho hacer me encanta este movimiento, me relaja mogollón. De hecho voy a hacer mi paso estrella de contemporáneo. Voy ahí, ¿eh? Andrea Dos Burdeos, va para ti que te encanta. Saco una papayona, me mimetizo con el sofá. Oh, mi santica. Dame un abrazo, mi santica. Estás cheladísima, madre megua. Ah, sí, me voy a mimetizar con el sofá. Así todo el día. Ya no sabes ni cómo ponerte. ¿Dónde estás? Ahora me mimetizo con el sofá. Y me bajo en su monto. Mira, estoy caminando al revés. Giro. Eso es mi top de contemporáneo. Voy a poner un temazo y le voy a dar un poco de energía y lo bailáis conmigo. Cada uno a su ritmo, que el contemporáneo también, las improvisaciones y todo eso. A ver, le he tirado la boa a la pisantica. Bueno, tengo que decir una cosa importante. Hoy en el Día de la Danza vivan todas las danzas internacionales del mundo mundial. Y todas esas personas que siguen dando alegría con sus movimientos de su cuerpo. Char, 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 char. Me encanta. Si no fuera por la danza, esta cuarentena hubiera sido... No voy a decir eso porque estamos en horario infantil. A ver. Toda la vida. Es que hoy fue el fandango, está por... Madre mía, hoy estoy a tope con la fuel. Es fuel, no fuerte, ¿eh? Fuel fandango. Ahora vamos a ir.
Volvemos al sitio. ¿Qué? Fue sonado. A ver cómo era este, así. Cambio el peso. Estoy tropezando. Le voy a dar un poco de caña. Estoy demasiado concentrada en los movimientos. Vamos a ir. Voy a pasármelo bien. El papel. Hey, hey, hey. Oh, la croqueta. Sí, esto sí que me gusta. Sí, sofá. Siente el sofá. Es lo máximo esto, ¿eh? Vamos allá. Y para abajo. Oh, perdona, Marco. Ay, pobrecito mío. Que le da un golpetazo. Ay, yo creo que por hoy... Es que esto es muy difícil. Esto del contemporáneo no es cosa de un día, ni de dos, ni de tres. Que yo voy a seguir bailando, no solo hoy, sino todos los días de mi vida hasta que ay, hasta que ya no me dejen más. Voy a bailar todos los días, ¿a que sí, Vicentico? Viene así, voy en compañía. Que toches 10. Vamos a bailar todos los días, todo lo que se pueda. Ay, que el contemporáneo cansa, ¿eh? Y mucho. Nada, gracias de todo Cardio por estar ahí. Gracias de todo Cardio, por estar. Seguimos bailando. Si queréis, hacemos una cosa. Enviarnos vídeos bailando hoy a Convoy. Etiquetar a Convoy y los enviáis ahí. Y sería guay que hiciéramos como una red de danza. Cualquier danza, da igual lo que sea. Y así lo movemos un poco, ¿no? Que hoy todo el mundo... Si bailas, o sea, ¿tú no os habéis dado cuenta que cuando bailáis... Esto... ¿Sí? ¿Sonríes? Sí. Sí, cuando bailas sonríes. Mola a tope. Mola a tope bailar. Nada, hoy más que nunca a mis chiquis, que aman su danza todos los días, y a toda esa gente que le encanta bailar y volverse loca. Dice que todo lo que mola despeina. Y bailar despeina a tope, si no, mirad mis pelos. Os amoro. Gracias de tocar yo por estar ahí. Adeu.